Buenas tardes, maestro Edgar Guerra, amigos de LJA. Ahora tenemos aquí de invitado especial al maestro Edgar Guerra para que nos hable un poquito de lo que ocurre en Jalisco, de los hallazgos que fueron encontrados por unas madres buscadoras, por una asociación civil y no justamente pues por las autoridades quienes debieran de hacer este trabajo de investigación. Platíquenos, maestro, ¿qué sucede en este contexto y a partir de ahí, qué seguiría para el país en cuestión de desaparecidos? Mira, yo creo que muy importante debe resultar para nosotros entender el contexto más general en el que ocurre lo que está sucediendo en Guadalajara, en Jalisco, en la entidad en general, en términos de desaparición forzada. Primero decir que pues desafortunadamente no es un fenómeno único propio del estado de Jalisco, sino que esta situación se ha presentado en otras entidades del país y a lo largo de muchas épocas, ¿no? No solamente, incluso podríamos decir, el fenómeno de la desaparición ha ocurrido en el contexto de lo que desde 2006 llamamos la guerra contra las drogas o la guerra contra el narcotráfico, sino que tenemos que entender también el tema de la desaparición como una estrategia incluso de tipo político que vimos en México durante la década de los años 60, 70 en el contexto de la Guerra Sucia. Pero no nos vayamos tan lejos. Lo único que quiero decir es que la desaparición ha sido una estrategia recurrente, ya sea por parte del Estado o por grupos delictivos, como ahora ocurre en México, para desaparecer personas, para eliminar personas del espacio público. Entonces ya es una tecnología, es una técnica, digamos, vieja en el país que se ha utilizado de manera recurrente. Sin duda alguna, ahora en Guadalajara y ahora en el contexto que vivimos en México, la desaparición está más vinculada a grupos delictivos, ¿no? Grupos con actividades ilícitas, normalmente vinculados al trasiego de drogas o de sustancias, y es en este contexto en el que ocurre la desaparición. No debemos de pensar, dado esto, es decir, dado que la mayor parte de las desapariciones ocurre por parte de grupos delictivos, no debemos de pensar en lo absoluto que no hay cierta complicidad de las autoridades o de los distintos niveles del Estado, y no debemos de pensar tampoco que por el hecho de que alguien desaparezca inmediatamente tenemos que vincularlo con alguna actividad ilícita. Eso es algo que está ocurriendo en nuestro país y que es lamentable. Es decir, el hecho de que una persona desaparece no en automático significa que se vuelva sospechosa de alguna actividad ilícita. Creo que eso es algo que hoy en día en México cada vez la sociedad y la sociedad organizada está entendiendo de mejor manera, ¿no? El tema de los desaparecidos como un tema de victimización de personas, simplemente, que no debe de ocurrir en el país y que como sociedad y que como Estado deberíamos de estar protestando e impulsando reformas para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, una vez que más o menos tenemos como que un contexto general de lo que ocurre, sí, en Jalisco hay un tema de desaparición muy preocupante desde hace muchos años. Es un tema que se ha venido presentando de manera, digamos, a la alza, de manera alarmante, ¿no? Increciendo, ha venido avanzando. Las últimas cifras son ya verdaderamente escandalosas. Hablan de casi 15,000 personas que han sido desaparecidas a lo largo de los últimos años en Jalisco. Estas desapariciones, es muy importante decirlo, sí están hasta cierto punto vinculadas a grupos delictivos, como un cártel que domina en esa entidad, pero no debemos de olvidar que el Estado de alguna u otra manera tiene algún tipo de connivencia o algún tipo de complicidad con estas desapariciones. En otras palabras, no podemos entender que en un país como México, en un estado como Jalisco, las personas desaparezcan y no ocurra absolutamente nada. Para que no ocurra absolutamente nada, tiene que ocurrir cierta complicidad de autoridades a nivel municipal, de autoridades a nivel estatal, de autoridades incluso a nivel federal. Entonces, hay un tema de desapariciones en Jalisco que es una crisis ya humanitaria, donde al menos 15,000 personas no están en sus hogares o que han desaparecido. 2, esto es vinculado a crimen organizado, sí, pero también 3, hay cierta complicidad o al menos cierta, digamos, anuencia o cierta indiferencia de las autoridades en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Esos son los elementos que nos permiten entender por qué, a pesar de que tenemos cifras tan alarmantes, la desaparición se sigue presentando en el estado de Jalisco.
Que en este caso, hay una omisión, digamos, por parte de las autoridades. Aquí la presidenta ya ha salido a dar un posicionamiento al respecto, señalando que va a reforzar, ¿verdad?, las acciones de búsqueda por medio de las fiscalías. Pero en este sentido, ¿qué papel juega los colectivos, las madres buscadoras? En este sentido, ellas que pues ahorita se les ha prohibido, ¿verdad?, acercarse al campo este. ¿Qué papel juegan en la sociedad en este sistema de desaparición? Un papel sumamente muy importante. Yo creo que podría mencionar, digamos, 4 o 5, impactos que ha tenido los colectivos de madres en nuestro país. El primero, tenemos que tener muy claro quiénes son las personas que están desapareciendo. Las personas que desaparecen son en su mayoría jóvenes, entre 19 y 29 años, un poquito más, racializados, y son jóvenes que además vienen de contextos muy precarios, poblaciones muy vulnerables. ¿Quién busca a estos jóvenes? Absolutamente nadie. Entonces ahí hay cientos de colectivos de madres buscadoras que están buscando a estos jóvenes que nadie buscaría, ni siquiera el Estado mexicano. Entonces creo que ahí hay algo que hay que reconocerle a estos colectivos. La segunda, me parece, cosa que hay que reconocer a los colectivos de madres buscadoras, es que han logrado ir venciendo la narrativa, una narrativa que el propio Estado mexicano desde muy temprano, desde 2006, ha impulsado en sus discursos, ya sea a través de los discursos del titular del Ejecutivo, en fin. El Estado mexicano ha impulsado el discurso de que quienes desaparecen son delincuentes. El Estado mexicano ha impulsado el discurso de que quienes desaparecen en algo andaban. Y creo que estoy cierto que los colectivos de madres buscadoras han impulsado y han ido destejiendo esa narrativa en donde las víctimas aparecían doblemente victimizadas, víctimas de desaparición y revictimizadas por el Estado mexicano cuando las acusaba a estas personas de haber estado en algo. Hoy creo que los colectivos de madres buscadoras, si bien no han ganado totalmente la guerra, la narrativa, creo que hoy la sociedad mexicana entiende más que quienes están desaparecidos no necesariamente están vinculados a actividades ilícitas, y más aún, que quienes están desaparecidos, incluso si estuviesen vinculados a actividades ilícitas, no tienen ningún derecho un grupo armado, o en este caso organizaciones delictivas o el Estado, de extraerlos ilegalmente de sus casas o de sus viviendas para desaparecerlos, ¿no? Entonces creo que ahí los colectivos están ganando esa guerra narrativa y esa guerra cultural. Creo que también los colectivos de madres buscadoras hay que reconocerles el hecho de que han sido sustitutos del Estado. El Estado no tiene ni la voluntad ni las capacidades institucionales para buscar a tantas personas. Se habla de más de 100,000 personas desaparecidas, ¿no? El Estado no tiene ni los recursos, ni las capacidades institucionales, ni la voluntad política de buscar a esas personas. ¿Quiénes los están buscando y quiénes los están encontrando? Los colectivos de madres buscadoras, ¿no? Entonces creo que esa es una tercera gran cosa que habría que reconocerlos, ¿no? Y yo creo que finalmente me parece que hoy los colectivos de madres buscadoras están finalmente llegando a el lugar donde querían llegar siempre, ¿no? Desafortunadamente lo que ha ocurrido en Jalisco ha sido la coyuntura que les ha permitido a los colectivos posicionarse, visibilizarse nuevamente, ser, el centro de la atención mediática, pero el centro de la atención política, ¿no? Y hoy tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, hablando del tema de los desaparecidos, un tema que, por cierto, la administración anterior minimizó, desdeñó, o no, al menos no le dio la importancia que hoy la presidenta le está dando. Y creo que eso es algo que hay que reconocerlo a los colectivos, que finalmente han logrado poner el tema de la desaparición en el centro de la discusión pública.